El 2022 empezó por todo lo alto, dando a entender desde su primer mes que pretende ser un año de ensueño para la industria, y como prueba de ello, tenemos el regreso de Shingeki no Kyojin y de Kimetsu no Yaiba, dos grandes shonens que figuran y protagonizan el catálogo de invierno. Hasta podemos decir que lo carrean porque está como que flojita la temporada. Sin embargo, y pese a la cantidad e importancia de estos titanes de la animación en cuanto a popularidad, ambas han sido igualadas e incluso durante semanas superadas, por nada más y nada menos que una comedia romántica. Nada de retumbos ni de distritos rojos, los focos y toda la atención mediática se la ha quedado Sono Biscuit Doll, especialmente su protagonista, Marin Kitagawa. ¿Y cómo lo logró? Simple, antojando. Bueno, al final parece que sí hubo un retumbar. Lo que nos hizo preguntarnos, ¿acaso este anime de temporada podría ser igual de exitoso sin tanta carne? Y si no es así, ¿no se suponía que el ecchi era un cáncer en la industria? De serlo, ¿por qué entonces el éxito de una serie depende de cuántas waifus en pelotas muestre? ¿Es acaso el ecchi un mal necesario? Yo soy Fonsla y el día de hoy buscaremos la respuesta a todas estas preguntas, pero antes toca dar contexto. Mucho se ha hablado del ecchi, que es un género, que es un recurso, que es una conducta, que es una mierda. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Y todos tienen razón, en parte, pues la palabra ecchi se ha usado en demasiados contextos a lo largo de la historia del anime, y en realidad su definición da pie a la libre interpretación, pues el término ecchi no es más que la pronunciación japonesa de la palabra H. Pueden darse cuenta de ello usando el traductor. Eichi. ¿Y qué género empieza con H? Aparte de histórico, no mamen. Exacto, ese mismo, el que no podemos pronunciar sin que a YouTube le dé ansiedad y el cual en nuestro idioma se le ha acuñado la traducción de pervertido o perversión, y se ha usado para denominar a obras con ese tipo de premisas, estúpidamente pervertidas y explícitas. Bueno, pues el argot ecchi significa exactamente lo mismo dado su origen, pero es usada de forma distinta para diferenciar y catalogar a los animes que en esencia son pervertidos, pero que en vez de mostrar contenido explícito, juegan en esa línea sin salirse de la raya ni mostrar de más. Es por eso que existen series soft como Date A Live, compartiendo género con animes mucho más atrevidos como Shumatsu no Harem o Ichizoko Reviewers. Se puede decir en pocas palabras que son solo la H del hentai. Y bajo su concepto, el ecchi no solo puede catalogarse como un género, sino también como elemento dentro de una historia, convirtiéndose en lo que coloquialmente conocemos como fanservice. Decimos coloquialmente porque el término fanservice no es necesariamente un sinónimo de ecchi, aunque el anime nos haga creer que sí, porque en esencia son lo mismo, elementos superfluos e inofensivos que solo sirven para atraer, divertir y sobre todas las cosas, vender. Y como todos sabemos, gracias a OnlyFans, no hay nada más rentable que las pechugas. Y ya sabiendo bien lo que es un ecchi, ahora vamos a pasar por la parte más interesante y salseante de este video. ¿Es realmente el ecchi un mal necesario? Bueno, tras investigar, meditar y obviamente basarnos en nuestro humilde criterio, que desde el vamos para nada es la verdad absoluta, creemos que ni siquiera es un mal. Si bien junto con la censura ha sido uno de los recursos más repudiados y controvertidos del anime, en realidad creemos que no tiene que ser per se un motivo para desprestigiar u odiar una obra. Para empezar, si hay oferta, hay demanda, y como género, el ecchi cumple ese aspecto, dándole a su público exactamente lo que quiere, cochinadas. Y como elemento superfluo, no es algo que realmente afecte a una historia si esta por sí sola es buena. En cualquier caso, es algo que beneficia de algún modo, porque seamos sinceros, el ecchi es un buen bait. Y si no nos creen, pregúntenle a Sono Biscuit Doll, la serie del momento y que probablemente sea el motivo por el cual entraron a ver este video. Marin en la miniatura es la respuesta.
Un caso que respalda nuestra defensa al ecchi/fanservice es la oportunidad que en su momento tuvo Pony Girl Senpai, una serie que se volvió viral y llamó la atención del mundo entero gracias a que su protagonista vestía de conejita, tanto en la portada como en los primeros capítulos, y partiendo de ese gancho nos mostraba una tremenda historia. O ¿qué tal Tengen Toppa Gurren Lagann? Una serie llenísima de fanservice con capítulos enteros de puro ecchi, pero como quiera es uno de los mejores mechas de la historia. En hablar del mejor mecha de la historia, Neon Genesis Evangelion, que de igual manera está llena de escenas subidas de tono, sumadas a lo que el propio Hideaki Anno confesó en una entrevista haber creado a Asuka y Rei con el único motivo de verse bonitas de cara al otaku promedio. Además, si en otros medios como el cine, los videojuegos e incluso YouTube y Twitch está normalizado usar la sexualidad como publicidad, ¿por qué en el anime estaría mal? Creemos que el ecchi es tema de discusión cuando la historia del anime por sí misma no tiene nada que aportar, aunque para ser completamente objetivos, también depende mucho de cómo se exponga el fanservice, puesto que si se hace de forma forzada y sobresaturada, puede llegar a estorbar. Un caso reciente es el de Mieruko-chan, una serie con una premisa interesante que intentaba ligar el horror con la comedia, pero que muchas veces fallaba en el intento añadiendo culos a diestra y siniestra, especialmente en sus primeros capítulos, que tenían más ecchi que fantasmas. Y con todo y eso, fue el anime más top de la pasada temporada. Y ni hablar de los típicos tropiezos random de To Love Ru, unos clásicos del ayer y hoy. Así que sí, en Dart TV creemos que no importa cuántas monas encueradas tenga el anime, si la historia es mala, tenga o no tenga fanservice. El ecchi no es más que un agregado pintoresco y superficial que, nos guste o no, es una tuerca más que pertenece a un engranaje gigante, una pieza más en un rompecabezas de 1000 piezas o la sal que acompaña a una comida. Y siguiendo esa metáfora, a nadie le gusta la comida salada, ¿verdad, Souma? Y para cerrar, aquí les va un top express de animes echis que deben ver. Para empezar, si les gusta la acción y las historias atrapantes, deben ver sí o sí Kill la Kill, un anime de Gainax que tiene todo lo que hace grande a Gainax. Sí, eso incluye el fanservice. ¿Creen que todos los isekai son malos? Eso es porque no han visto No Game No Life. Ahora, fuera de memes, Monogatari es bastante buena, aunque de todas formas si tienen menos de 12 años y ven que al final de la calle hay un fan de la obra, les aconsejamos cruzar a la otra acera, por favor aléjate de esa persona. ¿Quieren probar algo más picante pero a la vez interesante? Entonces tienen que ver Golden Boy, un clasicazo del género. Y hasta aquí nuestro Top Express. Dejen el suyo en los comentarios. Y esta fue nuestra humilde opinión acerca del ecchi. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Armemos un debate sano en los comentarios. Si te gustó este video, dale un buen like que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes y datazos más curiosos del mundo del anime. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!